familia, espero que estén muy bien. Hoy no importa si estamos cerca o lejos, si estamos en casa o fuera de casa. Hoy es un buen día para que adoremos juntos a Dios y que le entreguemos lo mejor de nuestro corazón a Él. Hagámoslo juntos. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, no lo merezco. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Aún sin valor, pagaste todo por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, no lo merezco. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay muro que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay muro que no derrumbes, mentiras que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay muro que no derrumbes, mentiras que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
amor no cambia con los tiempos. No importa si hay viento o tempestad. No importa si hay caos o si hay calma. Tu amor permanecerá siempre fiel. En tu amor nos refugiamos, en tu amor confiamos. Seguros estamos debajo de tus alas. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores seré redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré.
tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hoy lo cantamos. Tu presencia es el cielo para mí. No importa qué esté pasando alrededor, tu presencia es el cielo para mí. Oh, para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí. Gente, vean, estamos en una pandemia, compartamos el gel, es la única forma que vamos a poder parar esto. Y además de rezar 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, el credo, rezarlos en arameo, en griego, hablar en lenguas todo el día, es lo que va a parar eso. Así que hola amigos de Interludio, soy Mauricio Quiroz y los vengo a invitar para que sigamos siendo una gran comunidad. Aquí en Interludio tenemos varias formas de comunicarnos, por las redes sociales, por las plataformas de WhatsApp y también por nuestros correos electrónicos. Y recuerde que somos una gran comunidad y estamos unidos con ustedes. También quiero recordarles que nuestra iglesia sigue funcionando. Igual puede hacer sus donaciones constantemente en nuestras cuentas bancarias, a través de una transferencia o por la cuenta simple. Bueno, sigamos cuidándonos, protegiéndonos, tomando las medidas y sigamos con la charla. Hola, buenos días o buenas tardes, depende de a qué hora estén viendo ustedes el video. Mi nombre es José Pablo Chacón y esto es Interludio Online. Yo quiero empezar esta charla con una parábola, una historia. Y yo quiero que ustedes se la imaginen conmigo. Imagínense que hay dos amigos que deciden ir a la selva, a un paseo, al campo, a la montaña. Y cuando llegan a un lugar, ahí a un descampado, hay una parte de ese lugar que está absolutamente descuidado, un montazal, un charral. Y otra parte que se ve absolutamente cuidada con flores, con un orden específico. Uno de los dos dice, mae, aquí tiene que venir alguien a cuidar esto. Es decir, aquí hay un jardinero, aquí hay alguien que cuida esto. El otro vuelve a ver la parte que está encharralada y dice, no hombre, aquí no puede haber nadie que esté cuidando esto. Y empezaron a discutir, empezaron a decir, bueno, es imposible que haya alguien, un cuidador, si hay un charral. Y el otro decía, pero es que es imposible que no lo haya si hay una parte ordenada. Y se acordaron entonces de una historia, de un libro que escribió H.G. Wells en este libro que se llama El hombre invisible, que narra de la posibilidad de volverse invisible, pero se acordaron de un detalle. Si ese jardinero fuera un hombre invisible, los perros lo podrían oler, según H.G. Wells. Entonces trajeron dos sabuesos y acamparon ahí. Pero los sabuesos no detectaron ninguna presencia, ningún olor. También se acordaron que podría ser que la electricidad
captara a la persona, a una persona invisible. Entonces pusieron una cerca eléctrica, pero tampoco detectaron a nadie. Y la discusión entonces se recrudeció, la discusión se hizo un poco más fuerte. El que no creía que había un jardinero le decía, mae, ve, no hay jardinero. El que sí creía tuvo un argumento brillante para él. Y ese argumento era, mae, es que puede ser un jardinero que no se ve, no se huele, no se siente, pero está. Entonces el otro mae le dice, mae, ¿qué diferencia hay realmente? ¿Qué diferencia hay entre un jardinero que no existe y un jardinero que no se ve, no se siente, es como si no existiera? ¿Cuál es la verdadera diferencia? Y esta historia la relata un filósofo del siglo XX para hablar de la existencia o inexistencia de Dios. Ese filósofo se llama Anthony Flew, y él dice, ¿y cuál es la diferencia real entre un Dios que parece no existir en el mundo, que deja que hay guerras, sufrimiento, hambre, enfermedades, plagas, virus, muerte, dolor, abandono, y un Dios que no existe, un Dios que no parece presente, que parece lejano, que se desinteresa del ser humano, y un Dios que no existe? ¿No es la misma cosa? ¿No sería casi lo mismo pensar en un Dios que realmente no se está metiendo con el ser humano y deja el ser humano a la libre, y un Dios que no existe? Eso es uno de los argumentos de este hombre. En 1952, otro inglés, esta vez un cristiano llamado J.B. Phillips, que era bastante reconocido, escribió un libro muy pequeño que hace casi que se parece al tamaño del libro. El título es Your God is Too Small. Tu Dios es muy pequeño. Tu Dios es muy pequeño. Es un libro muy breve que escribió sobre muchas de las ideas que hacen que nosotros pensemos en Dios como un Dios muy pequeño. Y yo quiero hablar en esta serie acerca de ese Dios. ¿Cómo pensamos nosotros en medio de una pandemia como la que estamos viviendo en el mundo? Acerca de Dios. ¿Es un Dios lejano? ¿Es un Dios que no se mete con nosotros? ¿Es un Dios que nos está dejando a la deriva? ¿Qué es lo que pensamos acerca de Dios? Este hombre en este libro dice, lo primero que dice es que Dios puede ser pensado como un policía persistente, un policía que está en todas partes, que siempre nos está vigilando, que siempre está pensando en si estamos pecando o no estamos pecando, y esa idea de Dios puede ser muy perturbadora, un Dios policía. La otra idea de Dios que él narra, le llama Dios en una caja, y yo creo que ahí estamos muchos de nosotros. ¿En qué caja estamos metiendo a Dios? ¿En qué tipo de caja estamos metiendo nosotros a Dios? Dios tiene que pensar así, Dios tiene que actuar así, Dios tiene que hacer esto, Dios funciona de cierta manera. Y si usted se pone a ver, la mayor parte de las iglesias encajan a Dios, lo meten en una caja, en la caja de su denominación, en la caja de su teología, en la caja de sus percepciones acerca de Dios, acerca de la divinidad. Dios no hace milagros, dicen algunos. Dios sí hace milagros, dicen otros. Y metemos a Dios en una caja. Dios no puede permitir esto, Dios sí puede permitir lo otro, pero nosotros no podemos meter a Dios en una caja. Esto es un reduccionismo. Una de las ideas de meter a Dios en una caja que me parecen más curiosas a mí, yo le llamo el Dios bolsa de aire o airbag, como lo que tienen los carros para evitar graves daños cuando tenemos accidentes. Y Dios puede ser para nosotros alguien que solo funciona cuando chocamos, que solo funciona cuando las cosas están graves y después no lo sentimos, no lo vemos, no lo percibimos, no está con nosotros. Entonces, vamos a hablar hoy, en los próximos minutos, acerca de cómo nosotros podemos pensar a Dios en medio de una pandemia, como la que estamos viviendo. ¿Qué tipo de Dios tenemos nosotros y cómo podemos nosotros pensarlo? La serie que estamos empezando hoy se llama Dios, tengo una pregunta. Y la primera pregunta a la cual yo quiero responder con ustedes esta mañana o esta tarde es: ¿está Dios lejano, ausente en el mundo en medio de una pandemia? ¿Cómo podemos responder a eso? Oremos un momento. Señor, gracias porque podemos tener el privilegio de hablar de estas cosas y podemos
reunirnos online y podemos seguir adelante. Oro por cada persona que esté muy asustada en medio de esta pandemia. Oro por las personas que están enfermas y oro por los que son vulnerables para que los protejas. En el nombre de Jesús, amén. A.W. Tozer era un pastor de Chicago que escribió un libro muy interesante que quiero leer algunos párrafos para ustedes acerca de este tema de cómo pensamos acerca de Dios en medio de las situaciones diferentes de la vida, porque eso determina muchas cosas. Eso determina cómo nosotros vamos a ejercer nuestra fe. Depende de cómo usted piense en Dios, así va a ser su fe. Y el libro que él escribió tiene en su introducción, antes del primer capítulo, que me encanta, de hecho creo que es la parte que más me gusta de ese libro, la introducción dice lo siguiente. Vamos a ver, ustedes me van a perdonar que en lo que voy a leer no hay inclusión de género, pero es que estamos hablando de un hombre que vivió hace bastantes años y no tenía eso en mente. Déjenme leerles esto de aquí. Dice el autor: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. La historia de la humanidad probablemente mostrará que ninguna persona ha superado su religión, es decir, ninguna persona es más grande que su religión, pero ninguna religión es más grande que su Dios. Lo que la religión piense acerca de Dios, así va a ser esa religión. Si la religión piensa que Dios es malvado, la religión va a ser malvada. Si la religión piensa que Dios es bueno, la religión va a ser buena. Y así nosotros, si nosotros pensamos que nuestra religión predica un Dios bueno, nosotros vamos a creer en un Dios bueno. Por esta razón, dice el autor, la pregunta más importante de la iglesia es siempre Dios. ¿Qué piensa la iglesia de Dios? Y el hecho más portentoso sobre cualquier hombre no es lo que él puede decir o hacer en un momento específico, sino lo que él en su corazón profundo o muy profundo en su corazón concibe acerca de Dios. Así que lo más revelador de una iglesia es su idea de Dios, no si tiene mucha gente, no si se ven muy bien, no si son muy poderosos, sino qué piensa acerca de Dios. Vamos a ver, hagámonos estas preguntas. Uno puede decir a dónde va una iglesia entendiendo o poniendo la atención a lo que sus líderes piensan acerca de Dios. Si sus líderes están predicando solamente acerca del fin del mundo y del juicio, ya sabemos qué va a pasar dentro de 10 o 15 años. Esa iglesia va a estar llena de personas que creen que el mundo se está acabando y eso es una locura. ¿Qué creen acerca de Dios? Esto es muy importante. ¿Qué creemos nosotros en medio de esta situación del mundo acerca de Dios? ¿Cómo es Dios? Porque si nosotros lo que predicamos es que Dios es un Dios lejano, entonces vamos a actuar como un Dios lejano, nos vamos a desesperar. Y vamos a tener pánico, vamos a tener miedo en esta situación de la pandemia. Pero si nosotros creemos, como es el caso que voy a hablar hoy, que Dios no es un Dios lejano, entonces vamos a actuar en consecuencia de lo que nosotros creemos. Yo creo y elijo creer en un Dios que Él elige estar presente en nuestras vidas y en el mundo. Ahora usted se va a preguntar, ¿y cómo un Dios presente permite que haya una pandemia y que mucha gente sufra en muchos países? ¿Cómo un Dios que elige estar presente permite que haya guerra? ¿Cómo un Dios que elige estar presente permite que haya tanta gente con cáncer? ¿Cómo un Dios que elige estar presente permite que haya narcotráfico? Pero yo elijo creer que este es un Dios presente en su creación. De hecho, esa es la primera cosa que quiero enfatizar hoy. Dios está presente en la creación. Hay un debate, o uno de los debates más importantes de los filósofos es ¿y por qué hay cosas y no hay algo que no es nada? Es decir, ¿por qué existe lo que existe? En términos mucho más prácticos, los filósofos se pasan preguntando por qué la creación existe, cómo es que existe. También los científicos hacen esa pregunta. ¿Por qué no hay nada y por qué sí hay algo? ¿Por qué existen todas estas cosas? Pero para los cristianos esa es una pregunta muy importante también. Si pensamos en Dios, y dependiendo de cómo pensemos en Dios, Él no necesitaba crear el universo. Él estaba bien. ¿Acaso Él tenía necesidades? ¿Acaso Dios tenía soledad?
¿Acaso Dios necesitaba, no sé, expresarse de alguna otra manera? Y si pensamos en el Dios cristiano, que es Dios trino, es decir, que es en 3 partes, evidentemente no estaba solo. Los que vieron la película o leyeron el libro de La cabaña podrán imaginar algo de esto. Dios no estaba solo, no ocupaba nada más. Entonces, ¿por qué creó la creación? ¿Por qué hizo todo el universo? La respuesta más sencilla y yo creo que más bonita es porque Él quiere compartir con lo que Él crea. Él quiere tener relación con lo que Él crea. Por lo tanto, una vez más, Dios está en su creación. ¿Para qué haría todo esto para abandonarlo después? ¿Para qué haría una creación para luego sacar las manos de allí y dejarlo a su suerte? Dios está en medio de la creación. Levítico 26:12 dice lo siguiente: caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminaré entre ustedes, entre la creación. Dios está diciendo, yo voy a estar ahí caminando con ustedes. Dios está presente en la creación, no está ausente, no es indiferente. Y las preguntas siguen siendo las mismas. Entonces, si Dios está presente en su creación, ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay sufrimiento? Ya casi llegamos un poco allí. Y hoy no voy a responder a todas las preguntas, pero vamos a avanzar un poco acerca de la presencia o no de Dios en medio de este tiempo. Veamos esto. Dios no solamente está en la creación, también está con su iglesia. También está presente en su iglesia. Veamos el texto de 2 Corintios 16 o 6:16 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Al principio Dios estaba en el Edén y ahí estaba su presencia. Luego estaba en el pueblo hebreo y nada más estaba con el pueblo hebreo. Pero luego, cuando pasa todo el asunto de Jesús, Dios está con toda la iglesia. Y dice que viviré en ellos y caminaré entre ellos. Está con nosotros. Yo elijo creer en un Dios que está con nosotros, que no nos ha abandonado, que no estamos ahí a la suerte de lo que suceda. Nada más. Ahora bien, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Porque la iglesia no es solamente los que van los domingos. Y de hecho, vean qué curioso, porque usted y yo probablemente hoy no estamos en un templo. ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia son las personas, no son los edificios. Qué buen momento para reflexionar sobre esto. ¿Qué es iglesia? Porque ¿dónde está la iglesia? La iglesia está en las sonrisas, en los abrazos. Ahora no hay que abrazarse mucho, pero está en el amor, está en la expresión humana, está en esto, en lo que ustedes y yo hacemos para cuidarnos los unos a los otros. No ir el domingo a la iglesia o suspender la reunión no es por miedo, es por amor. Y ahí hay iglesia. No es porque no creamos que Dios sea grande para hacer milagros, es por amor a los más vulnerables. Ahí hay iglesia. La iglesia es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Y la palabra de Dios dice que vive entre nosotros y camina con nosotros. Estemos donde estemos. Ahí donde usted está, ahí está Dios. Dios no está lejano. No es un Dios indiferente. Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha dado algo mucho más poderoso que un edificio, que butacas, que pantallas. Nos ha dado algo mucho más grande, su presencia, su presencia. Y por eso usar internet no demerita, no hace más pequeño a Dios, y no hace más pequeña su fe, ni la mía, ni hace más pequeña la iglesia. Probablemente es todo lo contrario, probablemente lo hace más grande, porque estamos viendo cómo Dios actúa a través de muchas más opciones, muchas más cosas. Vean este texto, Salmo 139, dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, Dios. ¿A dónde podemos huir de tu espíritu? Jamás podría huir de tu presencia. Jamás. Y subrayo las dos palabras jamás que se repiten acá porque me parece demasiado importantes. Es imposible huir de la presencia de Dios. No podemos pensar en un Dios ausente. Yo no puedo huir de su presencia. Que yo la perciba o no la perciba, eso es distinto.
Que yo sea consciente o no sea consciente de que Él está conmigo, eso es diferente, pero yo no puedo huir de su presencia. Y de hecho ese texto continúa en el Salmo 139 y dice lo siguiente: si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sustentará tu fuerza, me sostendrá tu fuerza. Aún allí. Y me gusta subrayar esto porque aún allí puede ser, aún ahí en su situación, con deudas, aún allí con pecado, porque somos gente que comete pecado, aún allí en medio del problema familiar, aún allí en medio del temor, aún allí en medio de la enfermedad, Dios puede sostenernos. No nos ha abandonado, no se ha ido, no es un Dios ausente. Una posible respuesta a por qué parece que Dios en medio de toda esta situación es un Dios ausente, un Dios lejano, puede ser una, y luego en las próximas charlas vamos a ir respondiendo algunas otras posibilidades y algunas otras preguntas, pero la primera que quiero plantear hoy, y con esto casi voy terminando la charla, es simplemente porque no lo percibimos. Bien, les voy a contar una cosa sencilla. Yo tengo, como muchos de ustedes, un montón de amigos en Facebook, un montón de gente. Hay gente que nunca publica nada, no sé si se han dado cuenta de eso, pero está ahí y lo ve todo. Ese es un tipo de gente, de persona que está ahí viendo todo pero no publica nada. Y a veces a mí se me olvida que existen. A veces a mí se me olvida que esas personas están ahí leyendo lo que yo escribo o viendo. Pero no es que no existan, es que yo no las percibo. De hecho, si alguno de ustedes, yo tengo un poco más de 5,000 amigos en Facebook y no puedo recordarlos a todos. Y si alguno de ustedes se pone medio agresivo y me insulta por Facebook, probablemente yo lo bloquee. Así soy yo. Porque no me gusta que me insulten. Y cuando yo lo bloqueo, no quiere decir que usted deja de existir. Quiere decir que yo lo bloqueé. Y probablemente esto nos sirva para entender lo que está sucediendo con nuestra percepción de Dios. No lo estamos viendo o lo hemos bloqueado en nuestra vida, pero eso no quiere decir que Él nos haya abandonado. Eso no quiere decir que Dios esté lejano. Yo quiero que pensemos en eso. Dios no siempre se siente distante. Dios está presente y a veces lo sentimos más cerca, a veces lo sentimos más lejos. En este momento de pandemia, en este momento de miedo, de temor de algunas personas, yo quiero que usted recuerde esto: Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Desbloqueemos, pongámosle atención, abramos los ojos, recordemos que es imposible huir de su presencia. Y así como la discusión de la parábola inicial de estos dos amigos que se fueron a una montaña, a un jardín, y uno decía, ¿qué diferencia hay entre un Dios ausente y un Dios inexistente? Nosotros podemos decir, yo sí creo que Dios es el jardinero que está cuidando de esto, y voy a creer que Él está conmigo. Voy a poner mi confianza en Él en medio de esto. Pero no solamente basta con poner nuestra confianza, es necesario actuar. Como dije en otra ocasión, los cristianos del primer siglo no solamente creían en Dios, sino que hicieron cosas para evitar tragedias. Y aún creyendo en Dios, fueron llevados al circo romano. Los cristianos no estamos exentos de que nos pasen cosas malas. Hubo muchos mártires, aunque esos mártires eran súper creyentes en Dios. Entonces, creer en Dios no nos evita contagiarnos del virus. También tenemos que protegernos. Ahí hay una fe inteligente. Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que tener una fe inteligente. Así que las invito a seguir reflexionando en estas líneas, en estas ideas. Los invito a compartir este video con otras personas. Creo que algunas personas podrían sacarle provecho y necesitan escuchar que Dios es un Dios presente. Compartan este video, esta charla. El miércoles que viene vamos a tener un devocional también online. Los invito y las invito a unirse. Y si todo sigue igual,
nos volvemos a ver en este mismo canal o en esta misma plataforma el próximo domingo en otra charla de esta serie. Nos vemos, que Dios los bendiga.